Medios. Se encuentran conmigo los abogados Raúl Zaffaroni, Guido Croxatto, que son abogados del presidente Castillo de Perú, y nuestro querido Rafael Barajas, presidente del Instituto de Formación Política de Morena. Bueno, están aquí en nuestro país como parte del trabajo de difusión de todo el proceso que se está llevando en la defensa del depuesto presidente Castillo, que pues en México también se dio un debate reciente donde tanto senadores del movimiento como gobernadores y gobernadoras del movimiento nos apoyamos, respaldamos la postura del presidente de la República de no aceptar estas ofensas de quien ha usurpado el poder en Perú, y de un Congreso que pues tuvo la función pues de ser un Congreso golpista en Perú. Entonces les doy la palabra. ¿Quién empieza? Sí, Guido. Gracias. ¿Te hago una introducción? Bueno, en principio, ¿se escucha bien ahí? Bueno, en principio agradecerle a los senadores y a ustedes, los periodistas, la recepción y la hospitalidad, y sobre todo al presidente de México, que desde un inicio mantuvo una postura en favor de la democracia, el Estado constitucional de derecho, hoy absolutamente pisoteado en el pueblo hermano de Perú. Y nosotros estamos aquí para responder las inquietudes que tengan ustedes acerca de la defensa legal del presidente Pedro Castillo, ilegalmente destituido, después de cuya arbitraria destitución Perú ya cuenta con la triste cifra de 70 personas asesinadas, lo cual hasta ahora parece no haber sido suficiente para algunos líderes en el mundo y en América Latina. Por suerte, el presidente mexicano como el presidente colombiano Gustavo Petro son un faro de luz en este camino, y la Cancillería de México en el mismo sentido están apoyando al presidente peruano. Su familia está exiliada en este país. Y a medida que se van conociendo las arbitrariedades que se cometieron contra el presidente Castillo, es cada vez más claro que se trató de una vacancia inconstitucional, que la destitución es nula y que la prisión que está padeciendo es arbitraria, y que eso es parte de un proyecto político que está oprimiendo al pueblo peruano en este momento, ¿no? Con la criminalización de la protesta, la persecución a los estudiantes, el acoso a la prensa crítica independiente, que no se puede manejar con libertad en el Perú. Es decir, toda una serie de violación de garantías que afectan no solo, tal vez inicial y principalmente, al presidente Castillo, pero afectan a todo el pueblo peruano. Por eso es tan importante el apoyo de naciones hermanas como la del pueblo mexicano y la del presidente López Obrador, con el cual el pueblo peruano está eternamente agradecido, como dijo el presidente Castillo en una carta que yo le traje al presidente mexicano hace un mes y medio. Y con mi maestro y mentor Raúl Zaffaroni estamos llevando adelante la defensa técnica, sobre todo en el plano internacional, del presidente Pedro Castillo, y ahora estamos terminando de definir la presentación del caso ante el sistema interamericano, cuya voz haría falta para reivindicar la democracia hoy ausente en el Perú. No sé, Raúl, si vos querés. ¿Querés apoyar? Bueno, muchísimas gracias ante todo a los señores senadores, y muchísimas gracias a ustedes que representan a la prensa por el interés. Realmente nos hemos hecho cargo de la defensa del presidente Castillo a nivel internacional. Es ante la Organización de las Naciones Unidas, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como ustedes saben, realmente la destitución del presidente Castillo
fue absolutamente irregular. Se destituyó al presidente sin escucharlo, no se le dio la oportunidad de ser oído. La Corte Suprema del Perú, en un voto muy extraño, dice que como no tenía defensa, da a entender que como no tenía defensa material, no tenía importancia privarlo de la defensa formal, que no tenía sentido oírlo porque no tenía defensa. En un párrafo muy confuso, pero en definitiva dice eso. El motivo de la destitución y el motivo de la prisión del presidente Castillo supuestamente es una tentativa de rebelión que no existió en ningún momento. El presidente Castillo estaba a punto de ser destituido y lo que hizo fue una proclama dirigida al pueblo peruano, sabiendo perfectamente que no lo apoyaba ni el último de los policías ni el último de los soldados de su país. De modo que nadie iba a levantar un arma en razón de la proclama del presidente Castillo. A tal punto es esto cierto que cuando la Corte Suprema tiene que legitimar la prisión preventiva del presidente Castillo, en un párrafo realmente ridículo, dice que la conducta del presidente en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo hubiera sido muy peligrosa. Señoras, señores, no hay ninguna conducta que en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo no sea peligrosa. Hacer gimnasia o tomar café mientras mi tío rico está con un infarto muriéndose al lado es una conducta peligrosa también. Por supuesto que en otras circunstancias sería peligrosa, pero en la circunstancia concreta del presidente Castillo de ninguna manera podía afectar el bien jurídico tutelado. De ninguna manera podía afectar la institucionalidad del Perú. Y quienes estaban afectando la institucionalidad del Perú era el Congreso, que lo depuso sin tener la mayoría necesaria y sobre todo sin darle el derecho de defensa. Quien afecta la institucionalidad del Perú es una represión indiscriminada que cuenta ya con 70 víctimas y una multitud de heridos. Heridos que tienen miedo de ir a los hospitales a ser tratados. Lo que afecta a la institucionalidad del Perú es la invasión de las Fuerzas Armadas y de la Policía en la Universidad de San Marcos. Lamentablemente por pedido de la señora rectora. Esta es la situación, esto no es algo aislado en nuestra América, esto es parte de lo que se conoce ahora que todo se tiene que decir en inglés con el nombre del lawfare, pero que en realidad no es más ni menos que persecución política, judicial y criminalización de líderes populares. Esto lo hemos tenido en Bolivia con un golpe de Estado, esto lo hemos tenido en Ecuador con una condena pronunciada por jueces nombrados por el opositor político contra el presidente Rafael Correa. Esto lo hemos tenido contra Petro, que durante 2 años fue suspendido de la alcaldía de Bogotá por un órgano administrativo de Colombia. Esto lo tenemos en la Argentina con la condena infame a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es parte, bueno, lo tuvimos con Lula naturalmente. Esto es parte de una guerra híbrida que estamos sufriendo en toda la región, que se suele llamar de golpes blandos, de golpes soft, aunque algunos no son tan blandos como el de la dictadura de Áñez en Bolivia. Les agradezco muchísimo la atención, les agradezco a los señores senadores y les agradezco el interés de ustedes. Sí. Como dato de color, simplemente para que vean cómo funciona la democracia, entre comillas, en Perú, el presidente Castillo fue destituido por una figura que viene de la vieja incapacidad mental, que es la incapacidad moral permanente. Uno de los legisladores que votó a favor de la destitución del presidente Castillo, el primer presidente rural en la historia peruana, por supuesta incapacidad moral permanente, fue ministro de Salud de la dictadura de Fujimori y es un neurocirujano responsable de la esterilización forzada de cientos de miles de mujeres pobres indígenas que todavía están luchando en Perú por un pedazo de justicia que no consiguen y que lo están buscando con nosotros en la Argentina. Ese congresista que cometió delitos tipificados por el Estatuto de Roma como delito de lesa humanidad
está libre, no está preso, y pudo votar desde este Congreso impune que hay en Perú la destitución del presidente. Y yo les pregunto y me pregunto, no es un ejemplo aislado además, ¿qué capacidad moral puede tener este legislador para destituir un presidente legítimo por supuesta incapacidad moral? La cantidad de arbitrariedades y violaciones al debido proceso no concitan gran interés, no se arma un gran debate político por cuestiones técnicas y procesales, pero la arbitrariedad de lo que se cometió contra Castillo es demasiado burda como para seguir mirando para otro lado. Por eso para nosotros es tan importante el apoyo decidido del presidente de México y por eso estamos hoy acá y estamos muy agradecidos con la democracia y con la institucionalidad y con el partido de Morena por el apoyo claro y por la lectura clara que hace de lo que está sucediendo en Perú, porque es muy grave y porque hay mucha gente que se está muriendo o que, como dijo Raúl hace un momento, tiene miedo de salir a manifestarse o tiene miedo de ser atendida en un hospital. Hay médicos que fueron asesinados en el medio de una manifestación por atender a los heridos. Este es el estado de gravedad de lo que sigue sucediendo aún hoy en Perú. Gracias.